Listo. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente como a nuestra sesión del Club de IA. El día de hoy tenemos entonces como invitado al profesor Nicolás Garzón de la Facultad de Ciencias del Comportamiento. Él es coordinador del Laboratorio de Analítica del Comportamiento y miembro activo de Semilleros e Investigaciones en Neurociencias. Su trabajo integra psicología, biología y herramientas de analítica para comprender el comportamiento humano, con énfasis en procesos emocionales y neurodesarrollo. Hoy nos hablará sobre la edición del conocimiento en la inteligencia artificial, un tema clave también para reflexionar sobre cómo entendemos y usamos estas tecnologías, así que bienvenido, Nicolás. Gracias, Andrea. Y pues es un gusto para mí poder estar aquí hoy con ustedes. Debo decir que es un espacio que diseñé para que fuera muy constructivo. Entonces, pues nada, vamos a involucrarles en la construcción de la presentación, de la actividad. Y cualquier pregunta, por favor, siéntanse en confianza de interrumpir en cualquier momento, ¿no? Entonces, pues bueno, déjame solo verificar que sirvan los slides. Yo comparto. Ya, esa es la llamada, ¿cierto? Sí, ahí está. Sí. Perfecto. Entonces, bueno, digamos que, como Andrea lo mencionaba, la idea es hablar un poquitico de un tema que, pues bueno, ya que varios acá somos educadores y personal que trabaja dentro del sistema educativo, me parecería interesante que reflexionemos sobre este tema de la ilusión del conocimiento en la IA. Digamos que de dónde sale un poco esta discusión. Como Andrea lo mencionaba, pues una de mis líneas de trabajo es de neurociencias. De hecho, acabamos de abrir el minor en neurociencias, si vieron por ahí el debate. Entonces, bienvenidos también, cualquier cosa, si les llama la atención conocer un poco más de esa fundamentación que hay detrás de los sistemas humanos. Pero claro, pues como ciencias del comportamiento también estamos en relación con estos sistemas de inteligencia artificial y la idea, pues yo creo que tanto en esta intervención como lo que propusimos en su momento en el debate era entender un poquito mejor este tema del humano en relación con la IA, y por eso quiero iniciar con el conocimiento. Entonces, pues bueno, como tenemos varios asistentes remotos, pero también presencial, digamos que voy a hacer una pregunta que quisiera que la respondieran. Puede ser, esa puede ser solo con que alcen la mano, está suficiente. Y es como, ¿a quiénes de acá les gusta cocinar? Recuerden tu nombre. A Santiago. Por allá tenemos a Janet, ¿quién más está alzando la mano? A Juan Guillermo. ¿A Jenny te gusta, no? ¿Te gusta cocinar? Ok. Bueno, y de los que alzamos la mano, si yo les pidiera que pensaran en el plato que mejor les queda. O sea, que ustedes digan, yo con eso voy a concurso. Sí. Recuérdame, Santiago, ¿qué plato dice usted? Yo con ese acabo con el negocio. Espaguetis con boloñesa. Espaguetis con boloñesa. Buenísimo. ¿Y Andrea? Igual la pasta, bueno, el fettuccine, en este caso con atún. Fettuccine con atún, ok. No sé si prefieres Elsie o Janet, pero yo vi que estabas alzando la mano. Bienvenida, cuéntanos. Yo sí soy malísima para las pastas, pero me quedan muy bien los frijoles. ¿Los frijoles? Sí, Ok. Juan Guillermo, tú dices que te gustaba la cocina. Una carne stroganoff. ¿Carne stroganoff? Sí, señor. Ok. Bueno, creo que vamos, vamos a hacer un ejercicio con Juan Guillermo. Juan Guillermo, digamos que estás en un espacio donde si te puedo hacer unas preguntas y participar en el ejercicio, ¿estás cómodo para eso o estás como embolatado por ahí? Un poquito embolatado, sí, señor. Ok, bueno. Entonces vamos a hacerlo con el tuyo era Espagueti boloñesa. espagueti boloñesa y el tuyo fettuccine. Bueno, yo quiero que hagamos un ejercicio con el de espagueti y boloñesa que nos propone Santiago. Y vamos a hacer un ejercicio que es de cocina en este instante. Todos. ¿Listo? Entonces, claro, sé que es un horario complejo y demás, pero los que puedan concentrarse en el ejercicio está perfecto. Y quisiera
que se imaginen que de verdad vamos a cocinar en este momento. Entonces quiero que cada uno, si quieren cerrar los ojos, está perfecto. Y quiero que se imaginen en su cocina. ¿Listo? Quiero que cerremos los ojos, nos imaginemos en la cocina. Los que están remotos, si logran parar de pronto el correíto que estamos mandando y demás, y seguir un poquito la actividad, está buenísimo. Porque entonces para esta cocina hoy, o sea, yo quiero que ustedes se imaginen en su cocina, pero para esa cocina vamos a tener hoy un chef invitado que nos va a ir guiando cómo cocinar los mejores espaguetis con boloñesa, ¿sí? Paso por paso. Va a decir digamos que de una forma corta, qué tenemos que echarle, qué tenemos que alistar, en qué proporciones. Quiero que mientras mantienes los ojos cerrados, Santiago, nos visualices como toda esa actividad cuando preparas los espaguetis con boloñesa y trates de guiarnos a todos por el ejercicio. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a cocinar entonces. Quiero que nos guíes a ver en la cocina y de pronto yo te voy agregando cosas por ahí. Bien, vamos a hacer espagueti boloñesa para 5 personas, para una familia de 5 personas. Entonces, estamos un domingo, mediodía, y estamos pues los 5 en la casa y vamos a hacer el almuerzo. Entonces, lo primero, yo pongo una olla mediana, más o menos con agua a 3/4, pues a calentar para que pues vaya calentándose, esperando pues que llegue a ebullición. Espérame un segundito ahí. Imaginémonos todos poniendo a calentar esa olla, ¿listo? Y cada paso del que Santiago nos va relatando, imaginémonos en nuestra cocina, cogiendo la olla y vamos a ir a prepararla. Dale. Mientras, entonces yo cojo las verduras que voy a utilizar. Entonces, para 5 personas, entonces cogería 4 tomates rojos maduros. Los lavaría muy bien y los cortaría en pedacitos muy chiquiticos, los picaría en pedacitos muy chiquiticos y los pasaría por una de estas maquinitas que son como ayudantes de cocina que muelen todo. Entonces que quede como una pasta. Cogería también unos 5 o 6 dientes de ajo, los espicho, los machaco y los tengo ahí ya reservados. Cojo 2 zanahorias medianas también, las pelo y las corto, no en cuadritos, sino casi como en julianas, como en tiritas largas, delgaditas. Cojo un pimentón rojo grande y lo parto por la mitad, quito las pepas y ese lo corto también puede ser en cuadritos, que quede como en cubitos. Y finalmente cojo una cebolla cabezona grande, puede ser tanto de las blancas como de las rojas, y esa también la corto en pedazos chiquiticos y esa también la paso por la maquinita, se me olvidó el nombre, ¿Picadora? la picadora, entonces también y la vuelvo casi que un purecito. Entonces, después cojo una sartén más o menos grande y a la sartén le echo aceite. Yo casi todo lo cocino con aceite de oliva, entonces echo aceite, echo más o menos unos 3, 4 chorritos. Primero echo el ajo que había machacado. Cuando va cogiendo color, echo la cebolla y empiezo a revolver, no dejo de revolver, esto a fuego alto. Siempre revolviendo con la mano derecha. Imagínense que están revolviendo con la mano derecha, con una cuchara de palo. Y con la mano izquierda están moviendo la sartén, como salteando. Pues eso hasta que la cebolla empieza como a soltar y un poquito a caramelizar. Ahí echo el tomate, la zanahoria y el pimentón. Entonces, claro, el tomate suelta mucha agua, el tomate y el pimentón, el tomate y el pimentón sueltan mucha agua, entonces ahí ya deja se vuelve casi que una crema espesa. Entonces ahí lo que hago es que dejo que empiece a reducirse y a perder humedad. Ya en ese momento, la olla que tenía con agua para que fuera a hervir, empezó ya a hervir. Entonces cojo los espaguetis, que para 5 personas un paquete de 500 gramos es suficiente.
de pasta de 500 gramos. Al agua hirviendo le echo aceite, echo los espaguetis y empiezo con el agua a ablandar los espaguetis hasta que ya entran todos los espaguetis dentro del agua y finalmente echo sal al gusto. Ahí lo dejo un momentito. Luego ya mi salsa con todas las verduras ha empezado a reducirse y ahí en ese momento echo la carne que tenía ya preparada. Entonces, más o menos también para 5 personas, yo lo que utilizo es entre 550 a 600 gramos de carne molida baja en grasa. Entonces, de esas que venden ya preparada, que uno la puede escoger entre 85 y 90 gramos, no, 90% de carne magra. ¿Por qué? Porque no quiero que suelte tanta grasa. Quiero que coja más como el sabor de la carne. Este punto es importante porque mientras los espaguetis están ya en el agua hirviendo, tienes que empezar a revolverlos permanentemente para que no se vayan pegando. Tienes que también empezar a revolver muy bien y a incorporar la carne que está cruda con la salsa que ya se está reduciendo. Entonces ahí también tienes que estar a fuego alto, moviendo mucho la carne para que se incorpore con la salsa, pero también para que se haga, porque pues echaste la carne cruda, entonces para que la salsa se haga. En algún momento cuando tú ya ves que la carne pasa del color rojo crudo al color ya más como café, que ya está por lo menos cocida, bajas la temperatura del fuego a un poquito menos de medio y lo tapas. Y yo ahí sigo, mientras tanto, pues revolviendo los espaguetis para que no se peguen. Saco en ese momento para 5 personas, saco unas 3 lonchas, 4 lonchas de tocineta y las pico también muy, muy chiquiticas y esa en otra sartén la sofrío. La sofrío hasta que ya quedan como crujientes. Cuando ya están crujientes, se las echo a la salsa ya con la carne que está incorporada. Luego saco finalmente unas aceitunas, así, si no hay aceitunas, de pronto alcaparras, para que le dé ese toque como picantico, acidito. Y esas aceitunas las pico chiquiticas y también las echo a la salsa. Revuelvo, 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 revuelvo. Ojo que en ese momento yo no le he echado sal a la salsa. Es hasta ese momento en que le echo sal al gusto. Entonces le echo sal, pimienta, un poco de peperoncino para que quede un poquito picante. Le echo hojitas de laurel y también una ramita de romero. Lo revuelvo, pruebo ya el sabor para que, a ver si me gusta. Si no, pues le echo un poquito más de sal hasta que lo corrijo y ya lo tapo y lo pongo ahí ya a fuego bajo, lo más bajo que esté. Y ya lo dejo ahí hasta que estén los espaguetis. Finalmente ya los espaguetis están al dente, los pruebo, están al dente, los escurro, los saco del agua hirviendo, saco el agua, los vuelvo a la olla, pero ya la olla no tiene agua. Y en ese momento he hecho un bloquecito, más o menos unos 30 gramos de mantequilla, echo un chorrito de leche, echo pimienta y revuelvo muy duro. Todavía la olla está caliente, los espaguetis obviamente están calientes, entonces no es necesario prender el fogón. Y ya la mantequilla se disuelve, se incorpora con la pasta. La leche y la mantequilla les da un sabor ya, pues lo pone con una textura mucho más cremosa y ya está. Sirvo primero la pasta en los cinco platos, echo la salsa al gusto por encima y termino con queso parmesano y sí. Wow, muchas gracias. Y es la mejor pasta boloñesa que se Ya puede veo, probar. ya veo que con seguridad sale una bomba esa pasta. Em, bueno, voy a hacerles varias preguntas al respecto de nuestra pasta, pero quisiera iniciar por Janet, ya que me dijiste que no te quedaban muy buenas las pastas. Con esa súper explicación tan detallada que nos ha dado Santiago, si yo te pido, ahora ve en este momento y preparas la pasta, ya no solo te la imagines, sino prepárala,
¿Crees que te va a quedar igual que lo bien que creo yo en este momento que sabe esa pasta que hace Santiago? Así, si luego la probamos, ¿crees que te va a quedar igual de buena, Janet? A ver, sí. Creo Sí. que en el chat, Ay, espérate. perdón que estaba hablando con el micrófono apagado. Tranquila, tranquila. No, no creo que me quede igual. ¿No crees que te quede igual? No, porque lo ¿Qué? hizo mucho a detalle y creo que, bueno, puede que con el tiempo le quede a uno igual, pero de primera vez creo que son muchos pasos, mucho detalle y podría pensar que la receta al final quede un poco distinta. ¿Y qué pasa con el tiempo? Porque me dices, puede que con el tiempo se empiece a parecer más. ¿Qué pasa con el tiempo? El tiempo, creo que aquí es que pues le da a uno como las herramientas para ir perfeccionando la técnica, porque pues es una receta y a la primera uno puede omitir pasos. Porque hay que practicarla. Y es, sí, claro, con el tiempo uno la práctica y puede que llegue al punto y al sazón, por si así se quiere llamar, Sí, sí, de sí. cómo lo hace y lo describe el profe, pero pues de primeras no creo que se logre. Buenísimo, me gustan esos puntos. Recuérdame tu nombre, por favor. ¿Yaira? Ya vi. Yadira. Yaira, ¿cómo te sientes en este momento? Después. Están diciendo, me dio hambre, yo sirvo el vino. Gracias. Le invitaste, ¿no? Sí, Sofía. Y, claro, ustedes venían de reuniones ahorita, Andrea y Yadira. Bueno, ¿se sienten igual de tensionadas que cuando llegaron? No, de hecho, yo también disfruto mucho la cocina y el hecho de pensar e imaginar en el paso a paso, como lo describía Santiago, hace que pues pueda sentir esa sensación que siento cuando Más estoy. de estar cocinando. Ujú. O sea que logramos activar algunas sensaciones tuyas ahí, como en el ejercicio, un poco. Sí, sí, puede ser. Ok. Pues, el imaginativo también lleva a la emoción y al poder sentir. Uy, eso es muy, muy importante. Lo vamos a retomar ahorita. Em, Tatiana, ¿cómo te sientes? No sé si puedas hablar o por el mensaje en el chat. eh, ¿Sentiste como que también te conectó solo la sensación como del hambre, como una sensación de tranquilidad? ¿O cómo te sientes ahí? No sé si. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, efectivamente estaba algo dispersa y logró como mi concentración, no me quería perder ni un punto, pero yo definitivamente acompaño. Yo sirvo el vino, yo lavo la loza, yo paso a la mesa, pero no cocino. Entonces Ok. sí logró captar mi atención y con las instrucciones se sentía que iba a quedar muy bien. Fue muy preciso, muy detallado. Sí, 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 de hecho ya se me olvidó la mitad de la receta, pero y no quería que eso pasara, pero no mentira, no, es molestando, digamos que em, quiero llevarles a una reflexión, ya ahorita volvemos sobre el punto de la imaginación y eso, qué efectos trae, quiero llevarlos a algo que nos decía Janet hace un momento y es, venga, es que yo necesito tiempo para que eso como que empiece a quedarme bien. Entonces, pues si yo pienso como en el cómo hacer una pasta, o sea, en el conocer el cómo hacer una pasta, pues decíamos, necesitaría un poquito de práctica, necesitaría un poco de tiempo y, digamos, Janet lo que me decía es, sí, o sea, yo necesito practicar esta receta antes de, ¿no? Mm, digamos que, Andrea, una pregunta, o sea, si yo te mando, tú cocinas pasta ya, porque dijiste que tu plato te quedaba bueno el fettuccine con atún. Si yo te mando con esta misma receta, ¿tú crees que te queda igual? Por Uno, porque no recuerdo algunos pasos. Vale, te los escribo en un documento. No, pero creo que no, porque incluso creo que yo adaptaría un poquito la receta, dependiendo de los comensales. Por ejemplo, en mi casa sé que no les gusta el twist de las aceitunas, creo que fue. Entonces, en ese caso, no omitiría ese ingrediente. Uy, ustedes me han dado unos puntos maravillosos que creí que iban a emerger más adelante.
conocimiento como concepto, pues me va a llevar a eso, ¿no? Como a agregarle mi parte, ¿cierto? Como a dar mi receta a los comensales. Mm, el tema de la práctica, necesito pasar varias veces por ese conocimiento para reforzarlo. Esto tiene que ver incluso con los procesos biológicos que hay detrás de eso, pero ya les cuento más de eso. Pero ahora imagínense que pues esta charla era en el Club de la IA, ¿no? O sea, no, el ejercicio está muy chévere, me siento tranquilo y demás, pero esta charla era un poquito en el conocimiento, en el marco de la IA. Entonces yo quisiera preguntarles, si ustedes le preguntan a los sistemas de como abiertos que hay hoy en día de inteligencia artificial, llámese ChatGPT, Gemini, cualquiera que sea de su preferencia, sobre la mejor receta para preparar un espagueti con boloñesa, es el término correcto, que fue similar, ya les digo por qué no sería tan similar, pero digamos que en esencia podría cumplir una lógica similar a la que hicimos con Santiago y es, él nos da una serie de pasos, de hecho aquí podría tener los pasos como hablamos con Andrea y decir, oiga, pues con esto usted puede preparar el mejor, ustedes le pueden preguntar, o sea, podríamos hacer ejercicio, pero creo que ya entenderán un poquito hacia dónde va la reflexión. Y es, yo podría preguntarle a ChatGPT, dame la mejor receta de pasta de espagueti con boloñesa. Y el punto es, estos lenguajes hoy en día saben qué es un espagueti con boloñesa, sabrían prepararlo para que nos quede como eso o en qué nivel están como estas inteligencias artificiales ahorita. O sea, ¿qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? Te contrapreguntaría. Entonces te diría primero, ¿qué modelo utilizarías? ¿Un modelo de inferencia o un modelo de razonamiento? Eso uno. Dos, te diría, ¿le activaste la función de búsqueda en Internet o no se la activaste? Bueno, vamos a ponerlo. El, piensa que puede tener todas las funciones con las que puedes acceder incluso en el plan premium ahorita. O sea, tú puedes buscar en internet, puedes vincularlas con API de algún programa que tengas, o sea, puedes hacer todas, habilitarle la función de razonamiento profundo, creo que en DeepSeek se llama como razonamiento como profundo o avanzado, no sé bien. Sí, sí. Sí, Deep sí, sí. Learning. Deep Thinking, creo que escuché Juan Guillermo. Sí, sí. Más o menos, sí, señor. Ujú. Ok, bueno. Sí, ponle que le puedes habilitar todo. Mi pregunta entonces te la aclararía un poquito más para seguirla construyendo y es, o sea, yo puedo decir que llamémoslo entonces DeepSeek para no usar ChatGPT como todos los ejemplos. DeepSeek sabe preparar con todas sus funciones, sabe preparar espagueti con boloñesa. Sí, Sí, entonces que sí. sí. ¿Usted qué dice, Andrea? Mm. Sí, pero no va a ser la misma receta, por ejemplo, que nos dijo Santiago. De hecho, me sorprendió esa receta. Yo no la había- Yo no la pensé tan avanzada, pero me pareció maravilloso, ya le digo por qué. ¿Tú crees que sí, pero que no va a ser tan avanzada? No, o sea, no tan avanzada, sino que supongo que va a tener como la clásica de cómo es esa receta clásica con pasta a la boloñesa, pero también me va a dar otras, o sea, si me voy, por ejemplo, con DeepShade, que es como la búsqueda profunda, él me va a ir a explorar en páginas, entonces también va a ser dependiendo del contexto. Entonces, por ejemplo, no sé, si en otro país, puede que en otro país esa pasta se haga de forma diferente. Ok. Entonces, me va a dar siempre O sea, que como varias así, estuvo en opciones. las La pregunta no fue si hacía la misma receta que yo dije, sino si sabía hacer espagueti con Sí, boloñesa. sí te la doy. Y con búsqueda en Internet y con razonamiento profundo, él va a ir y a buscar Y va a la tener- receta de espagueti boloñesa que más comentarios positivos tiene. Ajá. Por eso la de búsqueda en Internet. Y la que mejor punteada está en los foros de cocina, porque va a meterse a los foros de cocina.
Ok, Entonces, finalmente te lo va a decir, te va a decir, esta es la receta y esta es la forma de preparar que más puntaje tiene y más comentarios positivos tiene en distintos foros. Entonces, la respuesta es sí. Claro, ¿él la hace? No. Tú le pediste que te diera la receta. si yo, la pregunta hasta el momento va si él sabe hacer espagueti con boloñesa. ¿Cómo? Si él sabe hacerlo. Sí, hasta ahí, o sea, él sabe la receta, sabe hacerla. Y ustedes me dicen sí, y veo que allí, creo que José Luis, uy, ahí me mataste con ya la hora, ¿no? No, no es la miopía ni nada, pero creo que dice José Luis y Teadira del Valle Pérez de Teadira dicen también sí. Correcto, pero acá también nos dice José Luis, nos dará diferentes tipos de recetas. Ujú. Y Teadira nos dice, no sé si despierta emociones. Ah, entonces Santiago despertó emociones con esto que eso nos decía Yaira, ¿cierto? Vamos, yo creo que antes de darles mi concepto y de que lo sigamos construyendo, porque no es mi concepto ya, sino el que construimos, quiero que pensemos en una definición que me gusta bastante de conocimiento. Esta es una definición de conocimiento que está en ese paper, si la quieren mirar, y es lo que las personas individualmente aportan a las situaciones, ¿cierto? Entonces vamos a ir fraccionando. Personas individualmente aportan y es en el momento que yo le dé esta receta a Andrea para que la prepare, ella le dijo, yo la voy a adaptar también de acuerdo a mis gustos, ¿cierto? Ahí yo digo, ya eso va pasando por el conocimiento. Entonces, les voy poniendo ahí las preguntas interrogantes por ahora y ya ahorita las discutimos. ChatGPT le agrega la parte de él, o DeepShare o esto, vamos a tenerlo ahí en el radar. Y luego dice que les permite pensar. Entonces Santiago me dice, hey, pues yo le puedo habilitar la función de razonamiento profundo, ok, que le permite interactuar. ChatGPT interactúa o DeepSeek interactúa con alguien. Modo agente, sí. ¿Con quién? Modo agente busca en distintas páginas web. ¿Con quién? No, con... Sí, porque en el interactuar hay un emisor y un receptor del mensaje, ¿no? Ok, interactúa con otros agentes. Con otros agentes e incluso conmigo, ¿no? Como con el prompt. Sí. Y la última parte del conocimiento dice que le permite pensar, interactuar y actuar. ¿El qué acción toma? Él escoge cuál es la receta de todas las posibles y te la presenta. Entonces, la acción que él toma es sobre la información, Claro. más no sobre la receta. ¿Estamos de acuerdo? Sobre la información Ok. que entrega la receta. Yo ahí les voy a poner el primer punto. Y es, él puede actuar, puede pensar, o puede interactuar con esa información que tiene, ¿cierto? Pensar que la busques por la web, pensar que la tenga ya dentro de la base de datos que usó para ser entrenada, que entre más amplia, hay discusiones de cuál uso una base más amplia, lo que sea. El método de entrenamiento, ¿cierto? Que uno se entrenó con más tarjetas. Bueno, eso no lo vamos a discutir. Pero él no puede actuar con la información de la receta del espagueti. Él no puede a este momento irme a preparar el espagueti. Ok, sí. Hay un punto, digamos que, o sea, no le estoy diciendo que esto no pueda pasar, o sea, en el momento que si pensamos en un robot como en un par de años, no creo que estemos muy lejos de eso, ¿cierto? En un robot que esté entrenado y que tenga una inteligencia artificial como estas vinculada, es probable que el robot pueda interactuar conmigo por medio de una app y luego ejecutar esa acción sobre la receta. Pero en este momento, las inteligencias artificiales que la mayoría de personas utilizamos con respecto a la acción, limitadas. Claro, hay inteligencias artificiales controlando carros, pero saben conducir un carro. Es un poquito en esta noción de la diferencia entre el saber, que el saber ya ha pasado por mi aporte individual, es decir, mi manipulación activa de información, ha pasado por mi pensamiento, por mi interacción de ese conocimiento con otros y por una acción que yo he hecho
usualmente de forma repetida, ¿cierto? De hecho, esta receta muchas veces. Entonces, esa es la diferencia entre saber y tener información. Si yo le pido a ChatGPT la mejor receta para preparar espagueti con boloñesa, eso todavía no ha pasado por mi acción, no ha pasado realmente por mi pensamiento, porque le estoy asignando la tarea de pensamiento a la IA. Y bueno, pues quizás he interactuado en eso, pero ¿qué termina pasando mucho en el mundo académico? Si piensas, listo, no estamos hablando de recetas de cocina, sino el entregable que le pusieron a los estudiantes. Y es, ¿cómo es la forma de maquillarlo? Tratar de cambiarle algo a la forma como está escrito. Tratar de que el lenguaje suene como una interacción más natural, ¿cierto? Esa interacción que yo ya sé. El punto es, si van pensando en el título de la charla, que sea ilusión de conocimiento, la ilusión empieza aquí empieza a pensarse como, yo sé preparar pasta con espagueti porque acá tengo la receta, pero es que esa pasta con espagueti no ha pasado por mi experiencia, no ha pasado por mi acción, por mi interacción. Entonces, sé realmente preparar espagueti. Ese es el punto hacia donde migramos la discusión ahorita y te escucho. Por supuesto, por supuesto. Hay varios puntos que son súper interesantes. Uno es si el conocimiento, pues la diferencia entre conocimiento teórico y experimental. Perfecto. Ujú. Otro punto es si realmente conocer algo implica manipularlo, implica pasarlo por la experiencia. ¿Qué es lo que tú quieres decir? La IA puede que tenga acceso a información sobre cuál es la mejor receta, pero no lo va a poder experimentar. Por lo menos ahora no lo va a poder Ni lo puede validar como tal. En este momento, salvo por los comentarios de terceros. validar porque no lo puede hacer, no puede llevar a la experiencia. Pero el conocimiento en el que ella se basa es un conocimiento también pasado por la experiencia de otros. Entonces, ahí la pregunta es ese conocimiento basado en la experiencia de otros, es decir, de los millones de chefs que han dicho cuáles son los ingredientes para hacer espagueti boloñesa y cuáles son las mejoras para el espagueti boloñesa, porque finalmente lo que hace la vida es llegar a ese tipo de receta que ha pasado por la experiencia de otros. Correcto. Sí. No por su experiencia individual. Pero es que es experiencia de otros que alimentan una gran base de datos de información sobre la que la IA actúa y extrae. Ese es conocimiento válido también, por más de que la IA no lo lleve a su propia experiencia, porque no va a hacer la receta. Sí, en este momento, la gran pregunta es cómo entrenamos nuevos modelos cuando ya no tenemos datos humanos distintos y tenemos que irnos a datos sintéticos. Sí, entonces, no podemos, en este momento, el bloque de datos con los que entrenamos los humanos son datos que a la vez son teóricos y también experimentales porque se basan en las experiencias de muchas personas. ¿Sí me hago entender? Sí, absolutamente. Y digamos que creo que has tocado varios puntos interesantes que quería que emergieran a lo largo de la presentación, y uno es la diferencia entre conocimiento teórico y conocimiento experiencial, o el experiencial se me quedó de aprendizaje experiencial, perdón, pero el conocimiento experimental, gracias. Entonces, en el teórico, cuando solo tengo el teórico, ese es el nivel de tener información. O sea, yo puedo conocer el modelo, digámoslo, que imaginémonos que alguno de acá es de la Facultad de Gastronomía, y entonces conoce inclusive las teorías detrás del sabor, y que esta mezcla con esto es que queda muy bueno. ¿No? Usted de pronto ha llegado a muchas de esas, ¿de qué profesor eres? Perdón. Yo soy politólogo. Politólogo. De pronto Santiago ha llegado a esa inferencia a través de la experiencia, ¿cierto? Dijo, uy, si le agrego este acidito creo que nos dijo de la aceituna o perdón, alcaparra, pues como que mejora sí, como el gusto, el retrogusto. Yo digo, ok, pero ese conocimiento ahorita está en lo teórico. Claro, tú dices, ha pasado por la experiencia de otros. Entonces yo puedo decir, el conocimiento experiencial está en el otro. Él no tiene una experiencia propia
en este momento sobre sobre esa información que tiene. De acuerdo. Entonces, ese es como uno de los puntos. No tiene una experiencia sobre esa información. Pero ahora, cuál es su interacción? ¿Cuál es la interacción de una inteligencia artificial como esta, que estamos limitados en este momento en la discusión a lenguajes como al deep learning de deep language models, ¿cierto? Como ChatGPT, como todo esto. ¿Cuál es la interacción que tiene con el mundo este lenguaje, esta máquina en este momento? O sea, ¿cómo interactúa con el mundo esa máquina? A través de los datos sobre los que fue entrenado y a través de las interacciones con sus usuarios. O sea, realmente con los datos entrenados no está sino como accediendo por momentos, propone que puede acceder a la web, como tú decías, pero claro, su interacción más directa con el mundo en este momento es a través de nosotros. Sí. Entonces, el conocimiento que está ingresando en esa máquina ya trae la experiencia de algún individuo de por medio. Y si lo quiere llevar al nivel más básico del programador que le está metiendo esa información. O del usuario que está haciendo uso en la página de ChatGPT, ¿cierto? Que le está haciendo una pregunta. Es decir, que ese conocimiento ya ha pasado por otro individuo antes y en este momento solo tiene la capacidad de aprender por lo que ha pasado por otros individuos. Digamos que ya hay unas discusiones ahí sobre la función de aprendizaje, pero permítanme desarrollar un poquito más este punto. Y es, perdón, ¿hasta qué horas tenemos? ¿Hasta las 5? Ok. Y en este momento, pues digamos que el tema con la arquitectura de esto es, pues yo escuché la otra vez una discusión que tenía el director de NVIDIA con, con el director de Microsoft recientemente, en donde decían que ya en este punto estábamos en capacidad de superar como la inteligencia colectiva humana y que estábamos prontos a entrar a un punto de superinteligencia. Y el tema es, estamos procesando información. Eso todavía no pasa por la experiencia. Voy a ponerles ese tema ahí. Creo que hay mucho que discutir con estos solos dos slides, pero quisiera avanzar un poquito en los otros puntos que quiero tocar y si quieren al final prefiero pasar los puntos y dejar más espacio para que sigamos discutiendo. Entonces, bueno, pues ya hablamos de los puntos al respecto del pensar, de la interacción, de la acción, pero ahora me lleva a un punto y es, creo que la mayoría que estamos acá tenemos alguna profesión o nos hemos formado, eh, llamémoslo formalmente, o sea, en una institución educativa, para algún área del conocimiento, ¿cierto? Y esa formación en el área del conocimiento, yo les pongo un ejemplo, mi profesión de base es psicología, ¿sí? Entonces, el tema es, yo puedo preguntarle a ChatGPT cómo hacer una intervención en crisis cuando hay un aspecto emocional, pero hasta que yo no pasé por mi primera intervención de crisis, yo sentí que yo no sabía nada. Por más que tenía todos los modelos teóricos, los protocolos de salud, las recetas para actuar en ese caso. Pero hasta que no vi cómo reaccionaban mis emociones ahí, eso no pasó por mi conocimiento. Entonces, hay un tema y es, por ejemplo, esto lo concluyen unos autores que trabajaron mucho ese tema del aprendizaje y en particular en problemas psicológicos. Y entonces hagan de cuenta que cogieron un grupo de personas, estudiantes de psicología, ¿cierto? De primeros semestres, que para que formularan solución a un problema aplicado, pero piense que esto aplica para cualquier área del conocimiento. Y ellos estaban en los primeros semestres de psicología, o sea, ya habían visto los modelos teóricos para formular estas soluciones. Y tenían un grupo también de ya personas que llevaban muchos años en el campo ejerciendo la profesión.
y les propusieron un problema al cual ambos grupos tenían que proponer soluciones. Y como lo están viendo en la diapositiva, solo aquellos expertos, o sea, los que llaman allá expertos en los que llevan muchos años en el campo trabajando, fueron aquellos que pudieron producir soluciones para ese campo que fueran consistentes con esos modelos teóricos. Miren de cuándo es este artículo, es de 1996, ¿sí? Ahí todavía no estábamos hablando de los Large Language Model que tenemos hoy en día, ¿sí? Había algunas premisas del procesamiento de información, pero es muy valioso para mí pensar en esto, y es a lo que va esto de la ilusión de conocimiento con la IA, es que el hecho y quiero tocar el punto, del hecho de tener demasiada información no me vuelve experto en un campo. Hoy día hay cursos que te dicen, vuélvete experto en IA en 30 días. Y es como, listo, vamos a hacerlo porque yo necesito aprender rápido. Y el tema es, hay un tema de la práctica, hay un tema del tiempo. La expertise a nivel teórico nos habla como de algo así como 20 años de forma recurrente y repetida de una actividad puntual, ¿sí? Entonces el tema es, pues, pensar que ChatGPT esté cerca de superar la inteligencia humana es asumir que la inteligencia es un factor global que, pues, como que me vuelve experto en todo. O sea, entre más inteligente yo soy mejor para hacer todo y es, pues no funciona tanto así, ¿no? Pero bueno, eso me lleva entonces al campo de hoy, de lo que me acoge hoy, porque pues estamos en la academia, ¿cierto? Y es la ilusión del conocimiento en la IA. Les voy a poner un apellido y es la ilusión de conocimiento en la investigación. ¿Cierto? Piensa en la investigación como desde lo que hacemos en la academia. Pero entonces ahora sí quiero la encuesta. Quiero que todos los que estamos aquí hagamos una votación, ¿cierto? Tienen 4 visiones para la IA, ¿cierto? Y yo quiero que cada uno vote en la encuesta que está creando Andrea en este momento, según como ustedes más la usen. O sea, la afirmación que vaya más afín con el cómo ustedes la usan. ¿Listo? Estamos hablando de actividades de investigación, entonces si de repente su día a día no tiene que ver con actividades directamente relacionadas con investigación básica, ese tipo de cosas, no se afanen. Todos en nuestro día a día hacemos investigación, ¿cierto? O sea, yo necesito saber más de un tema. ¿Cómo la uso? ¿Cómo la uso en mi día a día? Quiero que hagamos entonces una votación de estas 4 formas, ¿cuál creen que está más cerca de esto? Y no sé cómo ver las votaciones. Y ya la envié, Ok, ya la acabo de enviar. Ya la estamos viendo aquí. listo, listo. Entonces deben ver una votación. Ok. Santiago, ¿le queda fácil acceder ahí para votar? Pero no, bueno, nos dices acá, si no hay problema. Espérame, voy a quitarla de la pantalla porque no les dejo. Ah, no, pero tú estás compartiendo Entonces yo me meto al cuestionario, ¿no? en el chat. No, no sé, el chat está viendo bien la presentación, ¿verdad? Ahí se ve bien. Sí. ¿No se ve la encuesta o sí se ve? Sí, en el chat. En el chat se puede ver cuántas. En el chat está y pueden Ahí. proyectar que no hay problema. Sí, bueno, ahí voy. Bueno, creo que todavía no hay respuestas. Pero nos Todavía compartes otra vez creo los... que la presentación. Por supuesto, La sí, presentación es que también abusamos. Sí. Sí. Pues Santiago, dígale la opción a Andrea. La pregunta es, ¿cuál de esas 4 considero que es la más cercana a cómo uso la IA? Sí, Sí, correcto, esa es la pregunta. pero yo pondría una quinta, qué pena hacer el canción. Parece muy fantástico porque esa es la idea, que lo construyamos. ¿Cuál es la quinta? Para mí ya no son herramientas, para mí ya es una tecnología que emula el comportamiento humano. Es decir, ya, ¿cómo uso yo la IA? La uso como... Pero yo siento que está cercano al 3.
porque supera los límites del intelecto humano o no tan. Yo la uso como un colega con el que debato ideas. Ok. Bueno, pero si tuvieras que escoger una de estas cuatro, Cuarta, tal vez, pero estamos hablando de para investigar. sí, sí. Pero de nuevo, por eso también para mí tiene mucho sentido eso. Yo lo utilizo como algo que con lo que yo pruebo mis ideas. Ok, entonces puede ser que evalúa las... Sí, sí, sí. Distintos puntos de vista y que me Ujú. critica incluso. Está muy bien, está muy bien. Y lo siento, me tengo que ir al otro lado de la universidad. No te afanes, no te afanes. Por eso, Ya igual vamos a cerrar en unos minutos, pero hágame adelante y cualquier cosa, pues estamos atentos. Hasta luego. ¿Cómo van las votaciones? Ahí podemos mirar. Tenemos, ya, acá, espérame que, ya. Y acá, porque no me lo deja ver completo. A veces pasa eso, ¿no? Como que, no sé por qué, como que creo que es el zoom de la pantalla. Voy a hacer esta pantallita acá, a ver si es eso, sí. Sí. Entonces, Bueno. tenemos en este momento 3 respuestas. La mayoría está con la 1. Está la 1 y De la 4. la 4. Por aquí Sebastián también nos dice la Y Santiago nos había dicho la 4 también. 4 también. Ya era cuál. La 1. La 1. Yo todavía estoy pensando. Es que, Entonces, ya tienes una opción para no sesgarte. eh, mm, O como tú la ves. voy por la 1. Por la 1. Listo. Pues podemos decir que la mayoría de nosotros la usamos como la 1 o la 4 y la respuesta es la investigación que llegó a estas afirmaciones que les estoy mencionando, llegó a la misma conclusión, que de hecho la mayoría de personas la usan como la 1. Eso fue lo que ellos encontraron. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué es lo que proponen estos investigadores? Y ellos pretendían resumir cómo eran como las formas de uso más comunes en investigación y cuáles son los riesgos y posibles limitaciones que emergen de usarlo de esta forma. Ellos nombran la primera, y ahí sí, si me permiten para que mostrarles el artículo por si les llama la atención, ¿cierto? No sé si tú se los puedas compartir luego. De hecho, les voy a compartir este archivo porque lo estuve por ahí hojeando también y jugando con la misma IA. Ajá. Entonces se lo puse a Notebook LM para que me hiciera incluso un podcast. Entonces, eso se los voy a estar compartiendo ahí, también para que ustedes como que vayan interactuando como con Ok. esta herramienta y nos den también como su perspectiva de hecho. Sí, entonces el tema es, ya ahorita vamos por ese, pero el primero es como un oráculo, es lo que traduce esto. La primera opción que nosotros veíamos, o sea, el hecho que lo usemos como para buscar información y generar nuevas hipótesis, oiga, pues es que lo asumimos y lo que nos dice aquí un poco es que esta visión lo que nos dice es, yo le atribuyo a él la tarea porque es que él tiene, como nos dice acá, la promesa de resolver este problema de tener tanta información y poder integrarla para producir una hipótesis, ¿cierto? O sea, como que él tiene estas capacidades casi místicas, ¿cierto? Para nosotros de, como no podemos tener tanta capacidad de procesamiento de información como ellos, pues esta es una visión. Voy a avanzar un poquito a las visiones eh, y ya, y ya les cuento los retos porque pues creo que nos quedan como 3 minutillos, ¿no? No sé si los demás se puedan extender un poquitito. Igual no proyecto mucho más de lo que voy a explicarles a continuación, pero pues para darles espacio para las preguntas. El segundo, que nos dice herramientas que generan de forma precisa y manejable puntos de datos sustitutos, es las simulaciones que nos contaba Santiago.
a partir de la comprensión de sistemas, incluyendo participantes humanos. O sea, hoy yo le puedo coger a ChatGPT como para que sea un participante de mi estudio. Y puedo, dependiendo de el API y el prompt, usarlo como muchos participantes a la vez, ¿cierto? Entonces, digo, ok, o sea, puede que, y a este le llaman el surrogate, que la forma de traducirlo para mí es más como el empleado. Así como el, pues venga, eso es un empleado más que puede ayudar a mis capacidades de laboratorio. Y me puede ayudar a recolectar datos cuando no es tan difícil. ¿Sí? Promete incluso la inteligencia artificial, según, ojo, esto tiene su cuestionamiento, ¿no? O sea, hasta ahorita les estoy diciendo cómo lo usa la gente, ya vamos a las implicaciones. Promete incluso exceder la calidad de los datos que se recolectan, ¿cierto? Mm, el, 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 el siguiente aspecto es, claro, el tercer punto, ¿cierto? Donde herramientas que superan los límites del intelecto humano a la hora de seleccionar y analizar conjuntos de datos vastos y complejos para producir nuevos conocimientos. El punto es, venga, ya, entonces lo que asumo es esta cuestión es por encima mío y le pongo las tareas que no estarían a mi alcance. ¿Sí? Entonces es como una implicación. Y al final, yo creo que el tema de lo que quería mencionarles es que podría ser como un juez, ¿cierto? Y por eso es la última. Entonces, como que evalúan de forma objetiva las cosas. Entonces, si yo tengo una discusión aquí donde hay unas emociones individuales y unos aspectos individuales, pues lo pongo al que escoja, ¿cierto? Pero eso me lleva a algunos problemas. Y quisiera, pues, brevemente mencionarles cada uno. Y es, esta ilusión de conocimiento tiene que ver mucho también con unos subtipos de ilusión, llamémoslo así, que me parece que esta gráfica lo resume bastante bien. Y es, dependiendo de los datos que yo le dé a esta IA, ¿cierto? Imagínense que yo estoy estudiando un fenómeno que les di como ejemplo ahorita el de construir la mejor eh, pasta con boloñés, ¿cierto? Yo, de acuerdo a la información que crea, pues puedo construir algo, o sea, si ustedes de pronto conocen algo de esa parte matemática y lo han visto, pues oiga, una predicción buena, esta accuracy es como el nivel de precisión de esa predicción, ¿cierto? Digo, uy, obtuve gracias a ChatGPT una receta que, mejor dicho, está dada por los mejores chefs, ¿cierto? Pero eso va a depender de la cantidad de información que yo posea, ¿cierto? Puede que si yo luego me voy a la facultad de gastronomía, me destrocen esa receta que nos dio Santiago, ¿sí? Y el tema es, yo puedo tener una creencia de que realmente la información que tiene es demasiado amplia, pero ¿qué pasa? Y es, hay mucho conocimiento que no es verbalizable. Y uno de los puntos por los que quería pasar es la interacción que tiene ChatGPT, por ejemplo, actualmente, la mayoría la mayoría de elementos como que recibe son los que son a través del lenguaje, ¿cierto? Porque esa es la información que logra verbalizar. Pero vayan, y no alcance a hacerlo allá, pero vayan y le preguntan a su abuelita cómo hacer el mejor ajiaco, y no lo va a escribir de la misma forma que lo hizo Santiago con tanto detalle, porque ella lo sabe hacer, de pronto no lo sabe expresar tanto. Y ese conocimiento que tiene que ver mucho con la experiencia, no está tan fácil de que la inteligencia artificial lo pueda acceder, ¿no? Eso es como lo primero a considerar. Lo segundo es, claro, al final, si yo pienso en la receta, yo me estoy basando en la receta de los chefs que estaban en Internet, ¿cierto? Y la lógica es un poquito similar, ¿cierto? Y es, si yo lo uso para formular hipótesis sobre, o formular nuevas ideas, porque la gente a veces dice, no, es que estoy trabado y voy a formular nuevas ideas. El punto es, estas nuevas ideas son lo que otros ya han consolidado, ¿cierto?
Y entonces es un pool limitado. Digamos que realmente todavía esa parte espontánea que tiene nuestra inteligencia, esos momentos eureka, no están ni cerca de ser emulados, ¿sí? Entonces, por esa interacción también, por esa parte emocional, creo que es muy importante. Entonces, aunque yo pueda creer que él tiene más capacidad que yo para producir hipótesis, ¿cierto? De cómo funcionan las cosas, realmente solo va a ser capaz de producir las hipótesis que se pueden evaluar en la forma como él funciona, en su propia experiencia. ¿Sí? O sea, en su propia experiencia de haber sido entrenada con información, pues solo puede producir esas hipótesis que son testeables a través del lenguaje, testeables a través de eso. No las hipótesis que a veces a mí se me ocurren hacer de echarle más sal y decir, uy, esto quedó mucho, y saber cuál es el punto exacto para esa pasta con boloñesa, pues eso no está todavía tan fácil y por ende puede darme otra ilusión. Y es como de que realmente tengo una explicación muy superficial que no va tan a gusto. Finalmente, y este es uno de los que más me gusta, es que en investigación dicen, oiga, yo estoy usando la inteligencia artificial para analizar estos datos porque es que es más objetiva que yo. Lo he discutido con profesores de investigación cualitativa, cuantitativa, de muchos campos, y debo decir que la gente que ha estudiado más el tema, estamos de acuerdo en que todavía no es posible eh, hablar de que, de hecho, no creo que sea viable quitarle el sesgo a algo, porque estaríamos quitando la naturaleza humana y es el manipular nosotros la información. Entonces el tema es, ¿la inteligencia artificial está sesgada? Claro, está sesgada por los puntos que puede tener de acuerdo a las bases de datos a la que es asequible, que son estos cuadraditos que le llamamos información delimitada por lenguaje disponible en la web, pero no son las únicas fuentes de información. ¿Sí? Entonces, la realidad pues, es que muchas veces creemos que la inteligencia artificial tiene una representación de todo, cuando realmente no lo es, ¿cierto? Y eso pues me lleva entonces a mencionarles lo siguiente, porque creo que ya se nos acabó el tiempo, y es que es muy fácil para los seres humanos evolutivamente aparentar el conocimiento. Y algo que le ha permitido evolucionar como especie es aparentar el conocimiento. La IA es buenísima para aparentar el conocimiento, pero tiene conocimiento. Con eso quisiera cerrar la charla y es que se lleven ese cuestionamiento de si tiene el conocimiento. No esperaba que llegáramos a una respuesta por el tiempo y porque es parte del objetivo de la charla, que se lo cuestionen. Gracias. Aquí está mi correo. Si quieren discutir más al respecto, este era solo como un abrebocas. ¿Qué les puedo decir? Porque no quiero dejar un punto ahí volando. Y es ese ejercicio que hicimos al inicio, de hecho se llama imaginería mental. Es buenísimo para la reducción del estrés. Entonces, y tiene evidencia empírica. Entonces el punto es, no lo controlé yo. Fue una coincidencia que el facilitador de la receta, pues como que siguiera muchas características que tienen este tipo de ejercicios en la clínica realmente. Pero la imaginería a veces, incluso mientras yo les va a poner una situación, una confidencia, y es que pueden haber reuniones muy intensas, pero la imaginación desde que nuestro cerebro esté en buen estado, siempre va a ser posible. Entonces, separarme de ahí, no les estoy diciendo que se separen de sus reuniones, pero que sí hay muchas técnicas en el día a día donde podemos como interferir sobre esas emociones. Y esas se las puedo decir porque ha pasado por mi experiencia y la usamos como, la validamos en un entrenamiento para reducir síntomas emocionales en jóvenes universitarios. Eso sí les puedo decir que ha pasado por mi experiencia. Lo demás, pues lo estamos hipotetizando y por eso, pues les agradezco su disponibilidad, algunas referencias pues que usamos a lo largo de la presentación y bueno, eso es un poquito. Me gustaría pues dar un espacio de preguntas, bien sea los que estamos aquí o si alguien de los que está virtual quiera eh, preguntar algo, algún comentario. Pobre Chadora. Listo por aquí.
Ahí se nos unieron ahí al ultimito Julián, Lidia, Marta. Ok, ok. Esto parece que no. Bueno, Me parece que no. entonces, pues les agradezco mucho el espacio, el tiempo. Espero sigamos discutiendo si les interesa entender más de cómo funciona esa forma de aprendizaje en los seres humanos y respecto a la IA, pues en eso seguimos trabajando, así que por favor no duden en contactarme. Espero que tengan una excelente tarde y bueno, pues ya creo que entonces cierro aquí la... Listo. Pues muchas gracias a todos por la asistencia. Por aquí, quienes no la han diligenciado la encuesta, entonces los invito para diligenciarla, pues para que podamos seguir nutriendo estos espacios. Muchas gracias a todos y que tengan una buena tarde.